¿Qué tal, chicos? En el capítulo de hoy vamos a trabajar la construcción de la nación colombiana. Posteriormente a las guerras de independencia, Colombia quedó bastante mal en cuanto a la parte económica, social y política. Era un lugar demasiado inestable dentro de esos aspectos, que impedía el desarrollo de la nación a inicios del siglo XIX. La fragmentación del territorio, es decir, en cuanto a la parte natural, Colombia tiene un paisaje muy cambiante, unas zonas son montañosas, lo que propició que fuera difícil conectar las ciudades entre sí. Y además la fragmentación política que ya hemos venido desarrollando. Un atraso en la agricultura, un orden al cual no se le ha puesto mucha atención y en la actualidad todavía seguimos fallando en esto, pese a que Colombia es un país potencialmente agrícola. Y la crisis en las finanzas del Estado que se debió a los gastos militares que tuvieron durante los procesos de independencia. Ruptura del pasado colonial. Esto quiere decir cuando finalmente se logra acabar con muchas de las cuestiones que nos dejaron los españoles en cuanto a la parte social, económica y política. Realmente la nación colombiana empieza a construirse entre 1830 y 1850 con las medidas de corte liberal. Muchos historiadores consideran que en este periodo es que realmente empieza a construirse el país. ¿De qué manera? Se impulsa la industria, aunque para el siglo XIX va a ser demasiado insípida. Hay un mayor desarrollo del agro, del campo, y una mejora de la comunicación, tanto en las vías de comunicación en el transporte y en la comunicación entre las ciudades por la creación del telégrafo que se trajo a nuestro país. Y hay un fortalecimiento de la educación cuya posición Santander defendió porque considera que gracias a la educación fue que las ideas liberales siempre pudieron llegar a nuestro territorio y fueron las causantes de los procesos de independencia. La Constitución de 1832 puso los siguientes cambios. Primero, restricción del derecho al voto. Solo podían votar los mayores de 21 años que tuvieran cierta cantidad de dinero, ciertos ingresos económicos. Mayor libertad de las regiones, es decir, las regiones tuvieron más autonomía para manejar elementos como los impuestos y su administración. Supresión de conventos de menos de 8 religiosos. Esto va a caer muy mal en la Iglesia Católica y va a generar una guerra conocida como la Guerra de los Supremos, que más adelante vamos a hablar de ella. Se suprimió el fuero del ejército, es decir, el ejército empezó a perder beneficios económicos que tenía antes. Se estableció un vicepresidente. Recordemos que durante el periodo de la dictadura de Bolívar, este había abolido esa función. Se dividió el territorio de la República en cantones y distritos parroquiales. Y por último, el periodo presidencial y el Congreso se estableció por 4 años. Durante el gobierno de Francisco de Paula Santander entre 1833 y 1837, este señor conocido como el hombre de las leyes por su firme convicción y creencia en las leyes, que siempre respetó la Constitución de 1832, dirigió su país desde esta Constitución, respetándolo. Y los cambios que introdujo en el país fueron, a nivel económico, la República tenía muy pocos ingresos, como ya lo habíamos mencionado, y las medidas de Santander buscaron reducir gastos al máximo, los impuestos siguieron siendo altos, favoreció la industria nacional, es decir, el proteccionismo, que quiere decir que protegía a los productores nacionales, pero este campo, como se los había mencionado, no tuvo mucho avance en el siglo XIX. La educación, para Santander fue supremamente importante la educación, así que la convirtió en pública, estimuló el aumento de la alfabetización y la educación se volvió laicista, es decir, alejada de la iglesia. Las relaciones diplomáticas las fortaleció con naciones nacientes como Venezuela y también con el Vaticano, a pesar de que Santander tomó medidas que perjudicaron a la Iglesia Católica. Gobierno de José Ignacio de Márquez, 1837-1841. Este continuó con la política de reducción de gastos del Estado y vinculó a algunos bolivarianos a su gobierno, es decir, personajes seguidores de Bolívar que antes no compartían con Santander debido al pasado que ya conocemos entre Bolívar y Santander. Durante este periodo se dio la Guerra de los Supremos, que se dio debido a que Ignacio de Márquez ejecutó la ley que sancionaba que se iban a suprimir los conventos que tuvieran menos de 8 religiosos. Esto generó que varios sacerdotes se sublevaran en San Juan de Pasto
El enfrentamiento se recrudeció cuando los jefes supremos, por eso se denomina este conflicto así, se alzaron contra el gobierno central buscando beneficios políticos y económicos. Uno de esos caudillos fue José María Obando, quien se declaró como jefe supremo, lo que fue imitado por otros líderes en otras regiones. La guerra de los supremos se dio con las medidas tomadas por el gobierno que perjudicaron a la iglesia, y muchas personas que sí eran devotas de la iglesia o que su gobierno lo acompañó siempre, la iglesia católica, se mostraron en contra de estas medidas, y en cada provincia personajes como José María Obando se declararon jefes supremos. Por eso a este episodio se le llamó la Guerra de los Supremos, que tuvo una consecuencia nefasta. Acá heredamos, de este hecho se heredó el nacimiento de los partidos tradicionales, liberal y conservador. Pero ese hecho nefasto son las guerras civiles, porque van a ser el pan de cada día durante el siglo XIX y se van a presentar como la manera de resolver los conflictos. El siglo XIX va a estar lleno de guerras civiles. Gobierno de Pedro Alcántara Herrán, 1841-1845. La Guerra de los Supremos dejó el país en la quiebra, nuevamente. En este periodo se reformó la Constitución, se realizó un censo nacional de la población. La Constitución de 1843 introdujo los siguientes cambios. Primero que todo, fue conservadora y suprimió algunas garantías sociales promulgadas por Santander y Márquez. Tomó la línea ortodoxa de la Iglesia Católica, ratificó la educación católica, dio importancia a las ciencias naturales y exactas. Vamos a mirar la formación de los partidos políticos, en qué consiste cada ideología. Desde 1830, centralistas y eclesiásticos se identificaron con las ideas conservadoras. La Iglesia Católica siempre estuvo de lado en la parte política de los conservadores, porque siempre buscó los beneficios tanto del sistema de gobierno como de la Iglesia Católica. Y los federalistas tenían ideas que comulgaban más con los liberales, y recordemos pues que los liberales tomaron medidas que perjudicaron a la Iglesia. ¿En qué consistía cada partido? Primero, el Partido Liberal fue fundado por Ezequiel Rojas en 1848. Fomentó el libre cambio, es decir, que redujo o quitó impuestos para que se pudiera traer productos, que se pudieran hacer importaciones, traer productos desde otras naciones, y tenían bajos impuestos o no tenían impuestos para garantizar el movimiento natural de la economía. Fomentó la educación laica y con amplia cobertura, es decir, alejada de la iglesia, y pues que se ampliara cada vez más. Supresión de monopolios y diezmos, que eran unas cuestiones que se seguían teniendo desde la colonia, eran impuestos. Se va a abolir la esclavitud, esa es una de las ideologías del Partido Liberal, la libertad de imprenta y palabra, y la supresión de la pena de muerte y de la prisión por deudas. Por el contrario, el Partido Conservador, que fue fundado por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro en 1849, consistía en defender la religión católica como el estamento de la civilización, el estandarte de la civilización, como la máxima guía de la civilización. Defendió la educación católica, y la libertad para ellos debería ser controlada por la autoridad. Reformas liberales entre 1849 y 1863. Las ideas liberales llevan al fin de la estructura colonial, las libertades individuales y el Estado de Derecho, en donde las personas deben ser iguales ante la ley. En lo económico surgen las ideas librecambistas, que permiten el movimiento natural de la economía, fomentando el avance del capitalismo. La revolución liberal trae consigo la formación del mercado nacional y la necesidad de vías de comunicación como el ferrocarril. Primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, 1845-1849. A pesar de ganar la presidencia apoyado por esclavistas de pensamiento conservador, hizo importantes reformas liberales, asesorado por su secretario de Hacienda, Florentino González, quien había recibido formación en Inglaterra sobre el liberalismo, un país que era tendencia en este orden en cuanto a lo económico. De esta manera, la Nueva Granada se orientó a una economía agrícola minera que suministraba materias primas a las potencias a cambio de productos terminados, es decir, era la despensa de Europa, y a cambio recibía productos ya industrializados. Estas medidas favorecieron a los comerciantes, pero molestaron a los artesanos, quienes exigían políticas proteccionistas para defender la naciente manufactura nacional. Los artesanos eran las personas en Colombia que estaban iniciando la industria, ¿sí? Lo desarrollaban de manera artesanal, pero a partir de allí es donde se van a empezar a desarrollar elementos como los textiles, entre otros.
Gobierno de José Hilario López 1849-1853. Fue el primer miembro de los recién creados partidos en ser presidente de la nación. Sus ideas liberales introdujeron las siguientes reformas. En cuanto a lo económico, eliminación de los resguardos, que eran unos elementos creados por la corona española, en donde se redujeron a pequeños terrenos a los indígenas para garantizar la mano de obra, y los ejidos, que eran tierras comunales. José Hilario López acabó con estos elementos y perjudicó bastante a los indígenas porque su territorio, el poco territorio que les quedaba, se los quitaron. Libertad para los esclavos. En 1851, José Hilario López declara y definitivamente va a abolir la esclavitud. Eliminó los censos o hipotecas eclesiásticos. En esta época, la iglesia funcionaba como una entidad crediticia, es decir, le prestaba plata a la gente, a cambio le hipotecaba sus viviendas y cuando no pudieran pagar, pues se las quitaba. Se hizo una reforma fiscal, abolió el impuesto al tabaco, el diezmo y el quinto real. Estableció el libre cambio, favoreciendo a los exportadores y comerciantes, pero incumpliendo las promesas a los artesanos, quienes siempre estuvieron molestos y pues protestaban cada vez más. En cuanto a lo político, insistió en la importancia de separar la iglesia del Estado y en lo social permitió la disolución del matrimonio y poder practicar algunas profesiones sin un título. Gobierno de José María Obando 1853-1854. Sí, duró muy poco. Llegó a la presidencia con el apoyo de los artesanos y convocó la Asamblea Constituyente, donde se redactó la Constitución de 1853, que se movió entre el centralismo, que le dio más poder al Ejecutivo, y el federalismo, que garantizó la creación de los estados soberanos en 1855. Esta Constitución realizó los siguientes cambios. Concedió el sufragio a los hombres mayores de 21 años sin importar la condición social. Impulsó el voto popular para elegir gobernadores y dio libertad financiera y fiscal a las provincias. Esto convirtiéndolo en un estado un poco más federalista, y garantizó la libertad de cultos religiosos. La división liberal. El Partido Liberal tuvo problemas internos y se dividió en dos facciones, primero gólgotas y draconianos. Esto se pudo ver durante la elección de Obando, en donde se pudieron observar esas diferencias entre los partidos, entre la parte interna del Partido Liberal. Esa primera facción eran los gólgotas, que se denominaban así porque se reunían en Antioquia, en el monte Gólgota, de allí salió el nombre. Eran liberales reformadores representados por Ezequiel Rojas. Se fundamentó en eliminar cualquier tipo de trabas que impidieran ejercer la libertad individual. Defendieron el libre cambio y los intereses de los comerciantes, lo que perjudicaba a la mayoría, quienes producían bienes dentro del país. Los draconianos eran los liberales tradicionales y eran artesanos y descendientes de la élite militar independentista. Defendieron al proteccionismo de los productos nacionales, mantenían la idea de ser gobernados por unos pocos o jefes naturales y tuvieron una gran aceptación en un pueblo acostumbrado al sometimiento. Esta parte es supremamente importante. Colombia durante el tiempo, lo que era Colombia durante el tiempo de la colonia, se enseñó a ser un país sometido. Y desafortunadamente en la actualidad todavía seguimos teniendo ese pensamiento, seguimos dependiendo de otras naciones. El golpe de Melo y los artesanos. Acá está la razón por la cual duró tan poco el gobierno de Obando. Resulta que el 17 de abril de 1854 el general José María Melo derrocó al presidente Obando porque el Congreso, en su mayoría opositores de Obando, o sea, Obando no tuvo ni la culpa, quería reducir el número de miembros y el poder del estamento militar, y Melo era el comandante de la Guardia Nacional. Este contó con el apoyo de sus soldados y de los artesanos, por lo que en diciembre de 1854 fue derrocado y expulsado del país. Es decir, fue algo bastante débil. Los artesanos ya venían protestando bastante y generaron este golpe de estado junto a Melo. Después de esto quedó algo bueno, que fue la creación de la Sociedad Democrática y la lucha de los artesanos. En 1847 en Bogotá surge la Sociedad Democrática, que da participación a los artesanos y sus intereses proteccionistas. Sus objetivos son defender el libre cambio y crear fondos de ayuda mutua. La inserción en la economía mundial, siglo XIX. La Nueva Granada fue destinada para ser un exportador de materias primas en la Revolución Industrial de Gran Bretaña. El comercio se fundamentó en la producción y especulación, es decir, exportaba materias de acuerdo a las necesidades que tuviera el mercado para aprovechar el alto precio de las mismas. Las exportaciones eran inestables y se realizaban por ciclos. Los más importantes fueron el tabaco, la quina, el añil, el algodón y el caucho.
Nada de esto fomentó la industria. Recordemos, como les dije al inicio, la industria durante el siglo XIX fue demasiado débil. Los gobiernos conservadores. Entre 1854 y 1857 asumió la presidencia el conservador Manuel María Mallarino. Estableció ideas federales y se crearon gobiernos regionales. Panamá, 1855, en 1856 Antioquia, en 1857 los estados de Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena, evidenciando la debilidad de la Unión. Acá el estado empezó a conformarse como una confederación, o sea, una unión de diferentes estados. La Constitución de 1858. En 1857 fue elegido por voto universal Mariano Ospina Rodríguez. Aquí se redactó una constitución federalista. La Constitución de 1858 cambió el nombre del país a Confederación Neogranadina e integró a Colombia y Panamá y fue la antesala del denominado Olimpo Radical. Esto es un periodo que vamos a estudiar más adelante. Mosquera y el inicio del radicalismo. El liberalismo radical es una corriente que surgió en Gran Bretaña y Francia a finales del siglo XVIII y consiste en reformar los ámbitos de la sociedad para lograr su progreso, con base en las políticas, en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. En 1860, Tomás Cipriano de Mosquera creó levantamientos en el Cauca que generaron una nueva guerra civil, otra, en todo el país, lo que debilitó el poder central. En julio de 1861 derrocó al presidente Ospina. Mosquera inició unas reformas similares a las de mitad de siglo, donde el mayor perjudicado fue la Iglesia Católica, ya que abolió comunidades religiosas, expulsó a los jesuitas, que constantemente cuando el gobierno era liberal los expulsaban, cuando era conservador regresaban. Los jesuitas son una comunidad católica. Creó la tuición de cultos. ¿Qué es la tuición de cultos? Vigilar y controlar los cultos religiosos, y expropió a la Iglesia Católica sus propiedades para venderlas y pagar deudas del Estado a los particulares. Vendió baldíos y ejidos, lo que benefició a los grandes terratenientes que podían pagarlos. Acá empezó este gran problema que ya no empezó, o sea, se siguió constituyendo, porque Colombia siempre ha tenido ese problema que es la división de la tierra. Reformó al Estado Central en 1863 en Río Negro, Antioquia, consolidando el federalismo bajo el mando del llamado Olimpo Radical. Acá empieza otro periodo de la historia de Colombia, donde inclusive va a cambiar el país, el nombre del país, y van a cambiar las políticas. La construcción de la memoria colectiva debe derivar en el análisis que garantice que las personas estén conscientes de que la violencia en Colombia es causada por la desigualdad en elementos como la tenencia de la tierra y el beneficio que dan los gobiernos a unos pocos sectores sociales. Mientras esto se mantenga, la situación del país no cambiará. ¿Acaso no son suficientes 210 años de guerra?